Olvidados en el túnel. El temor a la irrelevancia. Capítulo 1. Entrada del túnel. La inseguridad es la sombra que se proyecta sobre la psique, un susurro constante que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Como un espejo roto, distorsiona la realidad, distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. No es simplemente el miedo a la opinión ajena, sino la convicción de que, de alguna manera, somos indignos de la realidad que habitamos. Es entonces cuando surge la pregunta inevitable: ¿y si nunca llegamos a ser suficientes? ¿Y si, sin importar cuánto nos esforcemos, el reflejo en el espejo sigue devolviendo una visión de nosotros mismos que nos repudia? La habilidad que surge de esta inseguridad es el tambaleo de un equilibrista sobre la cuerda floja del tiempo. Cada paso se convierte en un cuestionamiento y el suelo se vuelve la historia. A este punto, la locura no es un destino, sino un compañero silencioso que espera el momento adecuado para revelar su rostro. Capítulo 2. Lejos de donde sopla el viento. La certidumbre se infiltra en cada rincón del pensamiento. La realidad misma se fragmenta. La realidad entre lo real y lo imaginado se difumina, permitiendo que el descenso sea lastimosamente. El mundo externo se convierte en una serie de sombras, eco de algo que alguna vez parecía estable, pero que ahora es maleable y traicionero. Ejemplos de esto abundan en la cultura popular. En El Resplandor, de Stanley Kubrick, Jack Torrance desciende lentamente a la locura, aislado en el motel Overlook. Lo que comienza como inseguridad en su papel de escritor y proveedor se transforma en una inestabilidad psicológica, hasta que finalmente pierde toda conexión con la realidad. El hotel se convierte en un reflejo de su mente fragmentada, donde las alucinaciones y la paranoia dominan. Otro ejemplo es Neon Genesis Evangelion, donde Shinji Ikari enfrenta su constante cuestionamiento de su identidad y valor. Su inseguridad lo sumerge a una espiral de autodesperdicio y desesperación. En su mente, la inestabilidad es tanto un estado emocional como un entorno externo que se desmorona, llevándolo a un punto donde la realidad misma se reescribe según su percepción distorsionada. En ambos casos, la inseguridad actúa como una grieta que, con el tiempo, se expande hasta quebrar por completo la psique de los protagonistas. Jack, atrapado en una ilusión de control que nunca tuvo, se entrega a la locura hasta perderse en el laberinto de su propia mente. Shinji, por otro lado, se enfrenta a una angustia existencial tan profunda que la frontera entre la realidad y su percepción se vuelve irreconocible. Ambos reflejan el mismo dilema. Cuando la identidad se vuelve inestable, la locura deja de ser una posibilidad, se convierte en una sentencia. Una locomotora que estaba enganchada a un tren tuvo miedo de unas pocas gotas de lluvia. Se metió en un túnel apretujando la chimenea y no volvió a salir. Capítulo 3. Polvo. La triste historia de Henry, de Thomas y sus amigos puede interpretarse como una metáfora de la inseguridad y la negación. Henry, la locomotora, no se detiene simplemente por miedo a la lluvia, ya que esta podría
arruinar su hermosa y vanidosa pintura verde. Sin embargo, ¿realmente le teme perder su pintura? A ciencia cierta, hay una teoría que deja un poco que pensar. Si lo hace porque teme a lo que ésta representa, una amenaza a su dignidad y al modo en que es percibido por los demás. En su intento por evitar la burla y humillación, se encierra en el túnel, sellando su destino. La inestabilidad de su identidad lo ha consumido por ser una locomotora vanidosa y un motor defectuoso. Esto hasta el punto de preferir la inmovilidad, el estancamiento, enfrentar su propia vulnerabilidad. Como tantas almas atrapadas en sus propias inseguridades, Henry elige la ilusión de control sobre la cruel incertidumbre del mundo exterior. Pero la historia de Henry no termina simplemente con su reclusión. Mientras permanece dentro del túnel, el mundo sigue su curso. Los trenes pasan, la estación funciona y la vida prosigue sin él. Henry se convierte en un monumento al miedo y a la inmovilidad, de un recordatorio que la vida no espera a quienes se rehúsan a enfrentar sus propios miedos. Al final, Henry no es castigado ni rescatado, simplemente es olvidado. ¿Y no es acaso ese el mayor temor de quienes se esconde del mundo? Que la vida continúe sin ellos, que su existencia pasa a ser una tragedia, a un detalle irrelevante en la historia de los demás. Capítulo 5. Un túnel hecho cenizas. Y aquí vengo a hablarles de algo que al menos a mí me ha hecho pensar demasiado últimamente. El álbum Everywhere at the End of Time de The Caretaker explora la demencia y la pérdida de identidad, llevándonos a través de un viaje sonoro donde la memoria se desmorona lentamente. Lo que comienza como melodías familiares se distorsiona en ecos fantasmales, hasta que solo queda el vacío. Este proceso refleja la inseguridad y el miedo del olvido. Una negación constante de que la realidad que, irónicamente, termina consumiendo todo. Enfrentar la propia desaparición de una de las mayores fuentes del terror humano. La negación no es suficiente para detener el avance y el tiempo. Y, como Henry en su túnel, quien se niega a moverse, acaba siendo absorbido por la nada. Everywhere at the End of Time nos obliga a reflexionar. ¿Cuántas de nuestra identidad depende de la memoria? Y si olvidamos quiénes somos, ¿aún existimos? O peor aún, ¿qué pasa cuando ya nadie nos recuerda? Cuando ya nadie está ahí para recordarnos. Capítulo 5. El final. El miedo al olvido es, en muchos sentidos, el motor de nuestras inseguridades. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que creemos que nos define, porque enfrentar la posibilidad de desaparecer es aterrador. Pero, ¿cómo se escucha ese eco cuando ya no queda nadie más para oírlo? La locura, cuando se instala por completo, se convierte en un monólogo interno incesante. Una conversación con voces que solo uno mismo puede escuchar. Para algunos, el abismo es un llamado. Para otros, es un destino. Para unos cuantos, es el punto de partida de un viaje sin retorno. Entonces, la pregunta
final nos atormenta. ¿Es posible realmente escapar del abismo? ¿O solo nos estamos engañando, creyendo que podemos mantener el equilibrio sobre su borde? Bueno chicos, tiki tiki taka taka traca traca la matraca, espero que les haya gustado el vídeo, sinceramente lo hice con mucho cariño ya que es un formato de vídeo que siempre tuve el interés de realizar. Si gustan más fumadotas del estilo ahí tírense unos 5 likes y le damos a otra fumadota al mismo porte de esta. Lindo día, tarde o noche, les desea el Antonillus.